Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Cuidar sin descuidarse en esta tarde tan especial, domingo de Pascua. Saludamos a todos en este día, felices Pascuas para todos. Saludamos también a nuestros hermanos de la colectividad judía en el último día de Pesaj. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta tarde? Yo hoy estoy en la casa de mi hija, así que si escuchan ruidos, hola, ¿cómo estás, Mirta? Tengan paciencia con las prolijidades. Hoy estamos celebrando la Pascua, estamos en familia, seguramente algunos de ustedes también, pero no quería dejar de hacer este vivo porque durante la semana recibí un montón de preguntas, un montón de consultas en las historias y hoy quería compartir con ustedes algunas respuestas a esas preguntas que me llegaron en las historias de la semana, que son un montón. Graciela, Caro, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal esta tarde de Pascua? Una tarde preciosa, ¿eh? Hasta calorcito se sintió. Recién ahora empezó a estar un poco más fresco. Les quería compartir en esta tarde, les contaba hoy, un poco de las preguntas que me hicieron en las historias de esta semana. Vamos a ponerle la mejor de las ondas porque hoy es un día festivo y tiene que ser festivo para nuestro corazón y no perder la alegría. Si hay algo que quiero compartir con ustedes a través de este vivo y a través de los reels y a través de las historias, es que cuidar de un familiar y estar en una situación de tanta exigencia y en el cual nos sentimos tan cansados y agotados no sea determinante y no permitamos que perdamos la alegría. Les voy a contar algunas de las preguntas que me hicieron durante la semana y vamos a buscar respuestas juntos y ustedes también pueden interactuar y contarme un poquito cómo viven esta tarea de cuidado, qué familiar cuidan, cómo van atravesando el día a día, que por cierto es muy difícil, lo sé, lo viví, cuidé de mi mamá durante 7 años con una demencia y otras patologías psiquiátricas, realmente fue muy difícil y muy agotador y hoy estoy acá para compartirte las herramientas que aprendí en esta tarea de cuidado. Esta semana recibí varias preguntas. Una de ellas es ¿qué sucede con esta culpa que como cuidadores sentimos constantemente y que hace que uno deje de pensar en sí mismo, ¿no? Cada vez que queremos avanzar, queremos hacer algo, queremos tomar una decisión en favor nuestro para sentirnos más aliviados y menos cansados, aparece esta culpa. No, pero ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿A vos te parece que yo voy a estar pensando en ir a un taller o en hacer alguna actividad estando él o ella de esta manera? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Con quién lo voy a dejar? ¿No? Es una pregunta muy recurrente que nos hacemos los cuidadores, todos en algún momento nos la hicimos y empezamos a relegar cada vez más nuestras necesidades, nuestras actividades, y genera un aislamiento social que después del cual es muy difícil salir. O sea, yo hoy, cuidadora, te quiero decir, no te aísles, te lo pido por favor. Trata de todas las formas posibles de tener tu espacio para poder compartir con otros, de tener alguna actividad que te saque de esta situación de estresante y cansadora de estar cuidando a un familiar. Esta culpa es real, todos alguna vez la sentimos y tenemos que validar, ¿no? este cansancio que tenemos y esta exigencia constante. No podemos quedarnos esperando que otro decida por nosotros. Yo les contaba la otra vez y lo hice en algún que otro reel, que hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, la enfermedad de nuestro familiar. Si nuestro familiar tiene una demencia, tiene Alzheimer o tiene alguna patología, nosotros no podemos controlar eso. O sea, sabemos que está atravesando esta situación y que inevitablemente va a tener un desenlace más o menos parecido. Pero sí, queridos cuidadores y cuidadoras, podemos decidir
cómo queremos seguir cuidando. Es sumamente importante poder gestionar nuestras emociones y poder entender y, en primer lugar, aceptar lo que nos pasa. O sea, no está mal que nos sintamos cansados, no está mal que nos sintamos enojados, no está mal que nos sintamos frustrados. Es lógico que nos pase, es inevitable. Mirta nos dice que sí, que es verdad, es tremendo darse cuenta que uno deja lo social poco a poco, a ver que ya no te invitan porque siempre ponemos peros. Sí, es cierto, siempre tenemos como, ponemos como hasta cierta resistencia. Y yo te digo hoy, querida cuidadora o cuidador, que estar todo el tiempo sobre nuestro familiar no es sinónimo de cuidar bien. Muchas veces confundimos esto y queremos estar supliendo una necesidad atrás de la otra, a tal punto que llega un momento en que entramos como a detonar y no podemos controlar algo que nosotros sí que está en nuestro control, nuestro comportamiento y nuestras necesidades. Entonces, frente al cansancio, frente al estrés, frente al agotamiento, tenemos que validar nuestras emociones. Tenemos que aceptar que no estamos bien, que la estamos pasando muy mal, que estamos sintiendo cosas que por ahí no queremos sentir, pero que inevitablemente las sentimos, y empezar a replantear qué es lo que realmente necesitamos hacer. En la mayoría de los casos, en la consulta, sobre todo en la primer consulta, lo que escucho siempre es: yo ya hago todo por mi familiar, yo ya no sé más qué hacer. Y muchas veces hacer todo, y ya se los he dicho en otra oportunidad, provoca el efecto contrario. Por un lado, esta sobrecarga como cuidadores, y por el otro lado, estamos cada vez más anulando las capacidades que le quedan a nuestro familiar. Entonces, es encontrar el equilibrio, ¿no? Empezar a buscar en qué cosas sí necesita ayuda, en qué cosas no, qué cosas puede hacer todavía solo, qué cosas puedo adaptar para que siga haciendo solo, y validar mi cansancio y poder tomar estas pausas, estos momentos de tranquilidad. No sé si les ha pasado a ustedes esto de estar en una situación de cuidado en la cual después ya no pueden parar. No sé si alguno me lo quiere compartir, me gustaría que lo haga. La otra cosa que tenemos que entender como cuidadores es que esto de autocuidarnos, de preservarnos frente a situaciones de tanto estrés, frente a situaciones de tanto cansancio, frente a la angustia, no es un lujo. O sea, no es algo que es descabellado pensar en que necesito descansar y que necesito tomar una pausa y que necesito un tiempo para mí para hacer alguna actividad. No está mal. No es un lujo, es una necesidad. Ninguno de nosotros somos robots, ni estamos preparados para responder las 24 horas a la demanda de otra persona, sea quien sea, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos necesidades. Necesidad de compartir con otros, necesidad de poder tomar distancia y distraerme, necesidad de poder tomarme un cafecito tranquila o un matecito. Todos tenemos que poner como un freno, y sé que cuesta mucho, frente a la tarea de cuidado. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos, cuidador, vos, cuidadora, estés más tranquilo, tu familiar también va a estar más tranquilo. O sea, en nuestros familiares con demencia o con Alzheimer, nosotros somos el reflejo
para ellos de lo que hacemos, ¿no? Si nosotros estamos muy nerviosos, es probable que nuestro familiar se ponga muy nervioso. Si nosotros estamos más tranquilos, más calmados, nuestro familiar también va a estar, por defecto, más tranquilo y más calmado. No se trata en la tarea de cuidado hacer todo perfecto, ¿no? Sino poder sostenerse para seguir estando. Vos, cuidador, y vos, cuidadora, sos importante. Sos importante. No sos solamente necesario. Sos importante. Vos también tenés necesidades y tenés derecho a descansar. No es fácil, hay que aprender, ¿no? Y ese es mi trabajo, enseñarle a otros a poner límites en la tarea de cuidado, a saber cuándo decir que no, a poder encontrar este punto medio en el cual yo también pueda estar más tranquila y pueda disfrutar de ir a visitar a mis nietos, de ir a visitar a un hijo, ¿no? No es fácil, pero no es imposible. Hola Fabi, ¿cómo estás? Fabi nos cuenta que con su hermana cuida a su mamá y es muy difícil. Sí, es muy difícil y es una tarea de una gran valentía. Es una tarea de una gran valentía y de un gran amor. O sea, cuidadores valen oro. Ustedes no se imaginan el valor que hay en ustedes, en su interior. Es enorme, es enorme. Pero también es importante que para seguir cuidando, también te cuides. Te tomes un mate tranquilo, te vayas a dar una vuelta, busques un día a la semana para hacer una actividad que te guste. Algún taller, algún deporte, algo que te guste desde la actividad manual. Encontrar ese espacio y ese hueco para tomar distancia. Y Fabi, sí, es lógico que estés angustiada o angustiada. Por la fotito chiquitita casi no veo. Es lógico, porque transitar la tarea de cuidado a los cuidadores nos genera mucha angustia. Estamos bajo una situación de presión muy grande. Estamos bajo presión mucho tiempo del día, muchas horas. Por eso es necesario aprender a autocuidarnos y a tomar distancia. Que dejes de cuidar un ratito no significa que cuides mal. Que dejes a otra persona un ratito para que se ocupe de tu mamá o de tu papá no significa que sos un mal hijo. Al contrario, estás preservándote frente a una tarea que es gigantesca, es enorme. Mirta, sí, claro que sí. Nos cuesta lágrimas, nos cuesta mucha angustia, como nos dice Fabi, y no sabemos cómo manejar la situación. Bueno, para eso, Fabi, te cuento que mi trabajo precisamente es ese, es transmitirle a los cuidadores. Yo trabajo en forma individual, lo decidí así, porque considero que cada situación particular es diferente, cada cuidador es único y cada familiar también. Aprender a manejar los comportamientos difíciles, ¿no? A través de la consulta uno puede ir conociendo la situación en general y poder ir encontrando herramientas adecuadas para cada situación. Uno tiene que también ver y evaluar por dónde viene esta falta de descanso, si es porque no está bien medicado, si es porque tiene miedo en el ambiente en el que está durmiendo, por ahí hay algo del entorno que le genera miedo y ansiedad. O sea, todo eso se evalúa en una consulta individual, uno a uno, porque cada situación es distinta. Pero en algún momento lo vamos a abordar, Fabi, esto de la falta de descanso. Otra de las consultas que me llegó esta semana es esta dificultad para afrontar el caos mental del otro. Bueno,
En ese caso te digo lo siguiente. Lo principal son dos cosas. Una es, en primer lugar, aceptar la situación, ¿no? Aceptar la situación de tu familiar, fuera cual fuera la patología. Mi familiar tiene un Alzheimer, tiene una demencia, tiene un deterioro con estas características. Pero no solamente aceptar, sino también entender, ¿no? Hay muchas cosas que como cuidadores, Fabi, va a quedar grabado, así que después lo podés ver tranquila y si me querés escribir un mensaje privado, con mucho gusto. Sino también entender que cuando hay una demencia, un Alzheimer, el proceso de nuestro familiar, hay alteraciones en el cerebro. Entonces, la memoria afecta a la memoria, afecta a la concentración, afecta a la percepción, afecta al lenguaje. O sea, hay un montón de alteraciones de acuerdo a la patología en la cual áreas del cerebro que se ven afectadas. Entonces, para nosotros, en verdad es un caos mental, porque no entendemos lo que le está pasando, o sea, no entendemos sus reacciones, no entendemos sus conductas, le hablamos o no nos contesta, o nos contesta otra cosa, o parece que no nos está escuchando. Entonces eso como cuidador inevitablemente nos desespera. Lo que tenemos que tener en claro primero es que los procesos en el cerebro de nuestro familiar son diferentes a los nuestros, ¿no? Que las cosas que hace no es que nos la hace a nosotros de manera personal o la hace a propósito o nos quiere molestar o nos quiere enojar. Es la manera en que tiene para responder en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, observar. Observar cuál es la situación que más estrés como cuidador me genera y en base a eso empezar a buscar respuestas. Yo les hablaba la semana pasada que hay 3 tipos de adaptaciones que son necesarias tener en cuenta como cuidadores al momento de cuidar a un familiar, que necesitan ser tenidas en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque por estos procesos que son distintos y que hay un deterioro y que se van perdiendo capacidades, necesitamos tener en cuenta. Una es la adaptación de la comunicación. Ya probablemente no nos podemos comunicar como nos comunicábamos antes, no podemos hablar como hablábamos antes, que le pedíamos algo, nos contestaba, o sea, había una respuesta para cada intervención. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar la comunicación. Adaptarlo utilizando frases más cortas, planteando opciones. Por ejemplo, nos dicen, en algunos casos me dicen, mi familiar no quiere tomar la medicación y no quiere, y le voy a dar el remedio y no quiere, y no quiere. Bueno, si vos vas al choque con tu familiar, que está atravesando esta situación de deterioro, y le decís, dale, la tenés que tomar, tomala, lo más probable es que este familiar se enoje, se ponga agresivo, te diga no quiero, vos te enojes, agarres la pastilla, se la tires por la cabeza y todo termine muy mal. Cuando suceden estas situaciones en las cuales sentimos que se nos está yendo de la mano, ¿no? De la mano el manejo de este comportamiento, tenemos que parar y pensar. Este familiar no es la persona a la que está hablando, es su enfermedad. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Voy con opciones. Voy con el remedio. ¿Con qué querés? ¿Con gaseosa o con agua? Entonces, en ese caso, está sacando, digamos,
relevancia a lo importante que es que tome el remedio y le estás dando la posibilidad de que elija. Ese familiar probablemente ya no se niegue a tomar el remedio. Bueno, así con cada situación. Es ir descubriendo, ir observando, ir probando qué cosas sí funcionan con nuestro familiar. Y hay que aprender y hay que tener en cuenta, es sumamente importante esto, que no todo es personal, ¿no? Que tenemos que aprender a decirle no a este desborde emocional que sentimos. Poder ponerle un freno, decir, bueno, no me lo está haciendo a propósito, no me lo está haciendo a mí, es parte de su enfermedad. Y si yo no puedo, buscar ayuda. En muchos casos me encuentro en la consulta con personas que me dicen no tengo nadie que me ayude. A veces es así, a veces hay hijas o hijos que están dedicados exclusivamente a su mamá y a su papá o esposas a su esposo, así, pero por lo general siempre hay alguien más alrededor que puede aportar algo, aunque sea poquito, aunque sea una media horita para que yo salga a caminar y a respirar. Un ratito para que yo pueda ir a hacer una compra sin salir corriendo, ¿no? Es estar atento al entorno y no tener miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de pedir ayuda. Lo necesitamos, es necesario. Y es necesario poder decirle al otro lo que nos pasa. Es importante que puedas decirle al otro, necesito una mano, solo no puedo. Tranquilo, ¿no? Sin enojarse, porque muchas veces sucede en algunas familias que están tan enojados uno con otro que es el enojo y el reproche. No, sin enojo y sin reproche. Necesito ayuda, no puedo. ¿Vos de qué te podés ocupar? De ir a buscar las recetas, de pedir el turno con el médico, de ir a buscar los pañales. ¿Vos te podés ocupar de esto? De llevar a mamá y traerla. En alguna cosita siempre hay alguien que puede ayudar. Bueno, hay que encontrar quién. Un cuidador, 1 o 2 horitas, participar de algún taller si es posible. Hay que buscar el recurso, ¿no? El recurso para que no estés solo, porque de hecho no estás solo. Siempre hay alguien más con el cual podés contar, aunque sea un poquitito, para que vos puedas deshogarte y puedas estar más tranquilo. No podemos evitar, o sea, que nuestro familiar tenga momentos difíciles. No lo podemos evitar, es parte de la enfermedad, pero sí podemos aprender a vivirlo no como una carga personal, no como que nos está haciendo las cosas todo el tiempo a nosotros a propósito. No puede medir incluso muchas veces las palabras o confunde las palabras, una palabra con otra. No lo puede transmitir con claridad. Bueno, está en nuestro poder, en este caso, en nuestro control, el poder ponerle un freno. El poder decir, bueno, me tomo un ratito, 15 minutos para ir a prepararme un café, sentarme en otra habitación, mirar un ratito de tele, leer un libro, escuchar algo de música y renovar un poco esta energía que está cargada y que necesito liberar. Otra de las cuestiones que me plantearon esta semana es esta sensación de una rutina infinita, ¿no? Una rutina que no termina nunca. Siempre hacemos lo mismo todo el tiempo.
no, la levanto a tal hora, le doy el desayuno, la cambio, después la siento, después preparo el almuerzo, ¿no? Es una rutina que parece que no tiene corte y que no termina más. Es cierto que genera un desgaste mental enorme esto de actuar por repetición, ¿no? Todo el tiempo hacer o todos los días hacer lo mismo. Pero sí es importante que nuestro familiar mantenga rutinas. Nuestro familiar mantenga rutinas. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar estas dos cosas? Por un lado, este desgaste que yo siento por una rutina, por repetición, todos los días lo mismo, y al mismo tiempo trato de mantener, ¿no?, una rutina con mi familiar, porque la rutina a mi familiar lo va a ordenar, va a permitir que no esté tan confundido, que no se desoriente y que pueda manejar mejor su comportamiento. Bueno, en ese caso, lo ideal es poder discriminar qué sí y qué no. Voy a tratar de explicártelo de la manera más sencilla. Hay cosas que inevitablemente sí tenemos que hacer. Ponele, bueno, levantarlo, asearlo, prepararle el desayuno. Pero hay cosas que probablemente en tu día a día no sean tan necesarias de hacer. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si vos estás acostumbrado todos los días a repasar los muebles, bueno, por ahí vamos a dejar de repasar los muebles al diario y vamos a poder establecer una rutina diferente en la cual repasemos los muebles cada 2 o 3 días. Entonces ya no estoy tan agobiada en mi tarea diaria, no solamente en el cuidado de mi familiar, sino también en mi tarea diaria en la casa o en el trabajo o en lo que sea. Pero también tenés que tener en cuenta que tenés que validar este deseo de hacer algo diferente. O sea, es real que la rutina nos termina como apagando a todos, sea en la situación que sea. Esta vida rutinaria no le gusta a nadie. Entonces, tenés que proponerte en este día a día pequeños momentos de bienestar personal, ¿no? Para recuperar la tranquilidad y para recuperar el equilibrio. Por ejemplo, después de almorzar, mi familiar duerme la siesta. Y yo, en vez de dormir la siesta o de ponerme a mirar una serie o de ponerme a tejer o hacer alguna actividad que a mí me resulte agradable y que sea un espacio mío y que yo lo disfrute, agarro la escoba y empiezo a barrer, a pasar el trapo, a entrar los muebles. Claro, voy a estar recontra cansada. María se despertó y yo hice un montón de cosas. Bueno, es necesario poder parar. Es necesario poder parar. Hay cosas que podemos dejar. 1, 2 días. ¿Qué puede hacer otro, no? Esto de pedir ayuda. Para poder tener en esa rutina diaria el momento para mí. Voy a insistir mucho en esto, porque yo sé que al que me está escuchando del otro lado le parece un imposible. Pero una vez que logramos ordenar, y en esto entramos en una etapa ya un poco más avanzada, ¿no? Hablamos de aceptar la enfermedad, hablamos de entender esa enfermedad, y ahora viene una etapa un poquito más avanzada, ¿no? La de reorganizar. Tenemos que reorganizar, ¿no? Reorganizar nuestro trabajo, reorganizar nuestra tarea, reorganizar nuestra tarea de cuidado, empezar a buscar apoyos, ayudas, recursos, encontrar la motivación en nuestro familiar, que es un proceso, ¿no? Esto es un trabajo que no se hace de un día para el otro,
no es algo mágico, es un proceso. A mí me ha sucedido en algunas consultas que el familiar espera que en una sola consulta podamos resolver todas las cuestiones. No se puede, es imposible. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va adentrándose en la situación de este cuidador y de este familiar y empieza a encontrar cuáles son las conductas o los comportamientos que necesitan ser modificados para que ese familiar esté más tranquilo, pueda disfrutar de su día a día y a su vez el paciente también esté más contenido, se sienta más seguro, se deje ayudar, ¿no? Y esté motivado, es un camino que se hace paso a paso, ¿no? Es un camino en el cual vamos viendo estrategias y estas estrategias se tienen que poner a prueba. No es que de un día para el otro la situación cambia. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer de una manera. Cuando viene otro y te dice, bueno, no, pero vos lo podrías hacer así o de esta forma o de la otra, medio que nos mueve un poco la estantería. Es como decir, pero ¿cómo? Ahora tengo que dejar de hacerlo como lo hacía antes y lo tengo que hacer de esta otra. Salir de la situación de comodidad, salir de esto que sabemos hacer, salir de lo aprendido, lleva tiempo. Es empezar a modificar nuestras conductas, empezar a tener un registro más claro de nuestras emociones, es empezar a observar cómo responde mi familiar, y en base a esos 3 parámetros vamos a poder confluir y encontrar la respuesta correcta o la manera apropiada de poder acompañar de manera diferente a nuestro familiar. No es algo que suceda de un día para el otro, es un proceso. Por eso cuando yo tomo una situación, trato de que ese acompañamiento sea sostenido en el tiempo. Y en algunos casos nos encontramos una vez por semana, en otros cada 2 semanas, pero no más que eso, porque en un mes, por ejemplo, pasan un montón de cosas que no se pueden después terminar de acomodar. Así que atentos, que no solamente basta la paciencia, que ya hay un punto en que estamos hasta acá y no hay más paciencia, sino también el poder observar a nuestro familiar. ¿Por qué? Porque detrás de cada comportamiento difícil hay una razón. Hay una razón. Entonces, ¿en qué trabajamos? En encontrar esta razón. Y en base a esto vamos a modificar el comportamiento de nuestro familiar. Poder recuperar los espacios, estos espacios que perdimos sin culpa es sumamente importante. Si vos estás sintiendo que te perdés en esta rutina sin fin, es momento de preguntarte, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Dónde estoy yo parado en todo esto? Y empezar a recuperar tu lugar. Tu lugar. Sos más que un cuidador, sos más que una cuidadora. Sos una persona que merece ser feliz. Ser feliz. El poder disfrutar, aún teniendo la responsabilidad de una tarea de cuidado, de momentos agradables, de tiempo para vos, de tiempo para compartir en familia, de tiempo para poder estudiar, leer, aprender algo. Es sumamente importante.
Otra de las consultas que me llegaron esta semana es esta negativa frente a la higiene. Hay muchos familiares que al momento del baño o al momento de higienizar a su familiar, a su papá, a su mamá, se encuentran con una gran negativa de su parte y con situación de agresividad, ¿no? Hay familiares que al momento de bañarse se ponen extremadamente agresivos y no sabemos cómo reaccionar. Bueno, en este caso te voy a dar un par de tips que te pueden llegar a ser útil. En primer lugar, hay que validar lo que le está pasando a nuestro familiar. O sea, vos pensás que tu familiar puede estar sufriendo en ese momento alguna situación de confusión. Gracias, sí, es importante cuidarse para poder cuidar, es así. En el momento del baño puede sentirse confundido. En el momento del baño puede sentir miedo, puede sentirse inseguro. Entonces, cuando nuestro familiar no quiere bañarse, hay que estar atentos y observar. Puede ser también por pudor. Vos imaginate y pensalo desde nuestro lugar. Nuestro cuerpo es algo privado, es algo que no andamos mostrando por ahí ni tampoco nos andamos desnudando frente a cualquiera. En la vejez, en una situación de deterioro, encontrarnos con que una persona que no conocemos o con que un hijo, una hija incluso, viene a desvestirnos, tenemos que mostrarnos desnudos, que nos metan en el baño, que nos enjabonen. O sea, nos puede causar vergüenza y pudor. Por supuesto, porque el cuerpo es algo muy privado. Entonces, cuando sucede esto, uno tiene que estar atento a varias cosas. Una es si no le generará miedo, por ejemplo, si no hay algo que le esté generando miedo, poca iluminación en el baño, alguna luz que haga sombra sobre alguna pared que pueda hacerlo pensar que hay alguien parado ahí, mirándolo, o que tenga miedo a caerse, que no se sienta seguro al momento en que uno lo lleva a higienizarse, poner alguna baranda para que pueda sostenerse, o bañarlo sentado en una silla, sillas plásticas dentro de la ducha. Si todavía lo puede hacer, fomentar que lo haga, por supuesto, que pueda enjabonarse y uno lo ayuda a enjuagarse. Si quiere, ¿no?, higienizarse sus partes íntimas solo, fomentar que lo haga también, ¿no?, para no sentirse tan expuesto. Muchas veces también sucede que esta exposición los inquieta mucho, entonces cubrirlos con una toalla, cubrirlos con una bata, que se sientan seguros, que se sientan contenidos. Es necesario observar muy bien el momento del baño, no discutir, porque si discutís no te va a servir de nada, el otro se va a enojar, vos te vas a enojar, se va a poner agresivo, no va a querer bañarse, no va a querer entrar. Entonces, observar. Sí, ¿qué le puede estar molestando? Por decirle, bueno, mira, te pongo esta bata, vamos a entrar al baño, yo te acompaño, tranquilo, ¿no? Ser como cuidadoso con el cuerpo del otro también, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría sentirnos tan expuestos, pero también observar si no hay algo en el entorno que le pueda estar generando miedo, que tenga buena iluminación, que no haya sombras que lo asusten. Porque acordate que en una situación de demencia o con Alzheimer, la percepción es distinta. Y si no se quiere bañar en el momento, bueno, ahora mira, te voy a preparar un tecito, luego te baño, ¿no?
y tratar de hacer ese momento lo más suave y lo más delicado posible. Manejarnos con mucha calma y con mucha paciencia, porque es una situación en la cual el familiar se siente muy expuesto. Cada persona responde de forma diferente frente a la situación de la higiene y del baño, pero hay maneras de poder afrontarlo y no estás solo, ¿no?, para poder afrontarlo. Tengo una paciente que tiene a su familiar con una demencia, no tan avanzada, pero que tuvo que ser operado hace unos meses y le pusieron una cuidadora para que lo bañe. Resulta que este señor, muy mayores los dos, 87 y 88 años, este señor siempre se aseó solo, siempre se bañó solo. Lo podía hacer y lo hace, de hecho. Y cuando lo operaron, le pusieron esta cuidadora que lo higienizaba. Y la semana pasada que estuvimos charlando, y me decía, no se quiere bañar. Ahora no se quiere bañar. Bueno, pero conversando con ella le digo, mira, puede ser que ya, o sea, si él se siente bien, si él físicamente se siente bien, y si de hecho lo puede hacer, es probable que le dé vergüenza bañarse delante de otra mujer que no es la esposa, o que no le guste, o que se siente incómodo. Probemos esta semana a que vuelva a bañarse solo. Si lo puede hacer, que lo haga. Con todos los recaudos que uno tiene que tomar, ¿no? Tener una alfombrita antideslizante, que tenga de dónde agarrarse, de dónde apoyarse, si es necesario ayudarlo a entrar a la bañera o a la ducha, si es necesario que lo haga sentado, pero tenemos que fomentar lo máximo posible las capacidades funcionales que mantienen nuestros familiares. Si nuestro familiar lo puede hacer, tiene que hacerlo. Porque lo que no se practica, se pierde. Y una vez que se pierde, no se vuelve a recuperar más. Entonces, fomentemos, que eso nos va a aliviar un montón como cuidadores, a que nuestro familiar haga lo que puede hacer. Tenemos esta costumbre, y tenemos, porque me incluyo, ¿no?, de hacer más de lo que nuestro familiar necesita, ¿no? De hacer más de lo que nuestro familiar necesita. Entonces, hay que aprender y hay que observar que sí y que no. Mi familiar puede comer solo, que coma solo. Mi familiar puede atarse los cordones, que se ate los cordones. Mi familiar puede levantarse y sentarse de la silla solo, que se levante y se siente de la silla solo. Lo tiene que hacer porque estamos favoreciendo que siga manteniendo sus capacidades funcionales. Estamos favoreciendo su autonomía y es necesario que lo hagamos. Y así vamos a estar menos cansados y vamos a poder cuidar con más tranquilidad. No sé si alguno me quiere contar su experiencia o tiene alguna duda. Yo lo voy a estar leyendo en comentarios en la medida que me lo vayan preguntando. Porque la verdad que hacer monólogos, no saben lo difícil que es. Y hoy no tengo mate. No estoy en la casa de mi hija y acá nadie toma mate. Es muy difícil estar sin mate un domingo a la tarde. La realidad es que Nancy, hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo haces cuando el resto de las personas con las que compartís el cuidado no respetan esa autonomía? He pensado mucho en tu situación, Nancy, porque me lo has preguntado muchas veces. ¿Cómo estás? Ese familiar todavía puede decir lo que quiere y lo que no quiere. Porque si ese familiar todavía puede decir lo que quiere y lo que no quiere, está en poder de él decirlo. Porque si no, vas a estar en este círculo de pelea y discusión con tus hermanas o con tu familiar, con posiciones distintas. Pero si tu mamá, creo que era, si no me equivoco, está en posición de decirlo, es ella la que tiene que decir, no quiero.
no quiero que me traten como una criatura, no soy una criatura. Que eso es otro de los grandes errores que cometemos los cuidadores, pensar que nuestros familiares son niños. Los niños no se casaron, no formaron una familia, no educaron, no trabajaron y otros montón de otras cosas. No son niños, son adultos. Son adultos con algunas limitaciones, con deterioros, con patologías. Siempre hizo lo que el resto quería, primero mi padre y ahora mis hermanas. Su dicho es, no digo nada para no generar problemas y lo genera igual. Claro, claro. Qué difícil, Nancy, ¿eh? Qué difícil. Porque yo tengo entendido, por lo que vos me contaste, es que no hay una recepción del otro lado, ¿no? ¿Comparten el cuidado? ¿O vive sola, mamá? ¿Cómo es el tema? Después, en todo caso, si me podés dar más data, estaría bueno. Les cuento ahora, antes de ya irme, no los quiero agotar ni agobiar, que durante el mes de abril, ya queda muy poquito de abril, me quedan algunos cupos para tener una sesión gratuita. Sí, sí, no es fácil hacerle comprender a los demás también, ¿eh? Vos sabés que hay situaciones familiares muy complejas. Vive sola y día por medio. Ajá, bueno, déjame pensar alguna estrategia. Les decía, hola Gaby, hace alrededor de 8 años le diagnosticaron Alzheimer. Hace 3 meses dejó de caminar y no se alimenta sola, o sea, no se alimenta sola. ¿Qué le das vos de comer, Gaby? Ya tiene un Alzheimer, por lo que vos me decís, 8 años de diagnóstico, ya es un Alzheimer avanzado. Claro. Y en esos casos el deterioro va a ser cada vez mayor y cada vez va a ir perdiendo más capacidades funcionales. Gaby, ¿sos la única cuidadora? Es momento de buscar ayuda si sos la única cuidadora. Alguien que acompañe esta tarea de cuidado con vos para poder sentirte un poco más aliviada y estar más tranquila. Claro, necesitamos apoyos de cuidado porque es sumamente desgastante cuidar, sí, por supuesto. Por supuesto, a veces los apoyos son otras personas, a veces son parte de nuestro entorno, de nuestra dinámica familiar, otras veces son agentes externos, a veces los apoyos son determinadas actividades, apenas habla. Bien. En todo caso, escribime por mensaje y lo conversamos, Gaby, con mucho gusto. Así me tiran un poquito más de data, porque con estos poquitos datos es muy difícil armar una estructura, ¿no? Una estrategia de cuidado. Ercilia, ¿cómo estás? Ella dice que pienso mucho del desgaste del familiar, el sistema de obras sociales o PAMI te deja a la deriva y te ganan por cansancio cuando pedís una internación domiciliaria. Sí, es verdad. El sistema de salud nos agobia bastante a nosotros los cuidadores. El desgaste es enorme, físico, mental, emocional, como nos dice Vapolan, económico, sí. A veces el recurso está más cerca de lo que pensamos. Les cuento una situación rápidamente, no doy nombres porque no tengo la autorización de hacerlo, pero tengo una paciente que su suegra tiene una demencia y, claro, el único recurso que te ofrece es el geriátrico. O sea, el último recurso, diría yo. Y ellos son un matrimonio con una niña pequeña y ella estaba muy agobiada cuando empezó a trabajar conmigo
las dificultades que tenía en el cuidado con su suegra. Y buscando recursos, a la suegra le gusta mucho, es bastante callejera, pero bueno, no se la puede dejar callejear. Claro, sí, Clau, es muy difícil, es un sistema muy, muy difícil. Les voy contando. Pero bueno, no está en situación de andar por la calle porque ahora ya es una mujer de 80 y pico de años, y en el circuito este de buscar apoyos y buscar acompañamientos encontramos que ella se lleva muy bien con una vecina un poco más joven. Entonces se organizó la tarea de cuidado de tal manera que esta vecina se convierta en un apoyo importante para acompañar a esta suegra, ¿no? En compartir tiempo para que esta señora pueda seguir socializando, compartiendo con otros, no focalizarse tanto en la demanda que tiene su patología, y a su vez le permite a esta nuera y a este hijo tener un poco más de tiempo libre. A veces en los apoyos aparecen de manera inesperada y preguntando, ir como sondeando, ¿no? ¿Quién podría llegar a ser? Y a veces aparece alguien. Es cierto lo que dicen, y lo comparto, esto de los cuidadores de determinadas instituciones. Es muy difícil. A veces basta con que ese cuidador esté, aunque sea unas horas en la semana. Clau nos dice, me agota lidiar con el sistema, es perverso, yo tengo la ayuda de su vecinita también, que es una chica joven, y eso me ayuda a lidiar con las faltas de las cuidadoras. Son tan mal pagas. Sí, es un sistema muy cruel, pero bueno, si nos quedamos aferrados al sistema, no avanzamos, quedamos detenidos. Entonces siempre hay que buscar avanzar, encontrar nuevos recursos y buscar la manera de pedir ayuda en otras instancias. Y se encuentran, yo les aseguro que se encuentran. Cuando parece que no hay nada por hacer, justo aparece alguien o algo que hace que el cuidador se sienta más aliviado. Bueno, mis amores, gracias. Gracias por compartir esa tarde, este domingo de Pascua tan especial. No quería dejar de estar con ustedes. Estoy a su disposición. La consultoría tiene como objetivo ayudar a familiares que cuidan de un adulto mayor en su casa. Yo también fui cuidadora, sé lo difícil que es, lo desgastante, lo agotador. Las cosas que nos pasan son insólitas, ¿no? Podemos llegar a pensar cosas muy feas, ¿no? En esta tarea de cuidado, porque nuestros pensamientos entran en una línea catastrófica enorme. Estoy acá. Acuérdense, todavía quedan algunos lugares para hacer una sesión gratuita conmigo. Me contactan por mensaje de Instagram y arreglamos un día y un horario. No están solos, no se queden solos. Siempre hay alguien para acompañar en este proceso. En mi caso yo lo hago. Bueno, Nancy, después arreglamos un día y un horario, haceme acordar. Sí, poca gente se pone en nuestro lugar. El otro día me miraba un TikTok de un cuidador que decía que muchos opinan, ¿no?, en relación a lo que el cuidador hace o deja de hacer. Ah, bueno, qué bueno. Lo tengo en cuenta. Opinan y no saben. Y es cierto, mucha gente opina de cómo tenemos que cuidar, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que manejar a nuestro familiar, pero los que estamos todo el día somos nosotros y sabemos lo difícil que es. Mi trabajo es acompañar familiares. Podría ser, vamos a ver. Sí, claro. Vapo Lam. Sí, nos cuenta que es abogada, por ahí sí podemos hacer un vivo con el tema de la información de las prestaciones.
Sí, claro, sí, cómo no. Lo hago de manera personalizada, a través de sesiones individuales, estés donde estés, en cualquier parte del país, porque lo hacemos por videollamada o por Meet, y vamos a trabajar juntos. Bárbara, bienvenida. Tu bienestar, tus emociones y estrategias concretas para cada situación. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar, gracias por compartir conmigo este ratito. Graciela, gracias, gracias, gracias. No están solas, chicas, chicos, por favor, pidan ayuda. Y si no, buscan a Cari. Acá estoy. Un beso. Chao.